Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Es un placer para el Ateneo de Jerez en este edificio del 19 y sobre todo para mí, amante de la historia, ¿no? La conferencia de hoy porque hay un gran desconocimiento sobre esta parte de la historia tan importante en la historia no solamente de España sino de la humanidad. Durante muchos siglos fuimos potencia mundial, imperio, y sobre todo esta moneda que ahora el conferenciante va a hacer una explicación, incluso ha escrito un gran libro sobre esto. Vamos, para mí es una maravilla de que esté aquí y es un placer. Es un placer que tengamos hoy esta conferencia. Bueno, sin más dilación, porque también Julián por la Orden de Santa Bárbara, que también se ofreció al Ateneo de dar la conferencia y también está aquí y hemos coordinado movimientos para que se haga. Le paso la palabra a Julián. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Paco, me llamo Julián Calvo, soy el presidente de la Orden de Santa Bárbara. En primer lugar, queríamos dar las gracias al Ateneo de Jerez por acogernos. Se la damos a Paco para que él se la diga a la Junta Directiva, se la transmita a la Junta Directiva. Quisiera agradecer a Carlos, el que nos va a dar la conferencia, que ha venido desde Sevilla, y bueno, pues desplazarse de una ciudad a otra, pues siempre pues es algo molesto, pero él ha venido con toda la ilusión del mundo. Quisiera darle las gracias a él también y a vosotros por asistir a este acto que, como ha dicho Paco, es un trozo de la historia que la verdad está un poco olvidado o casi que nadie lo conoce. Cuando España era la primera potencia mundial, efectivamente, y no se ponía el sol en el Imperio Español, pues hoy nos van a hablar un poquito de ese imperio que tan orgullosos los que lo conocemos nos sentimos. Entonces yo voy a presentar a Carlos, por si no lo conocéis. Se llama Carlos Manuel Fernández Andrade Marín. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerciendo como abogado en Sevilla desde el año 2008. Es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, también por la Universidad de Sevilla, y también es licenciado en Ciencias de la Información, en la especialidad de Imagen y Sonido por la Universidad de Sevilla. En su faceta por la historia, en el año 2000 colaboró con el proyecto cultural Huellas, dirigido por la historiadora Mercedes Junquera Gómez, participando en varios proyectos de investigación histórica. Ha ejercido como colaborador en la revista de Nuevo México El Caminante. Ha coordinado proyectos culturales como Oñate 98, además de trabajar para la productora audiovisual Girona PSL en el año 2001 y de realizar guiones para documentales históricos como Arnau de Vilanova o Las Torres de la Luz, mezclando ambas facetas en el campo que está abonando en España, el del documental histórico. Actualmente colabora en el programa de radio La Luna Clara, en Onda Capital Radio, en la sección histórica de Sevilla, y colabora en varios ámbitos con la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Recientemente ha publicado El peso hispano, del que nos va a hablar hoy, Real de A8, primer dólar de los Estados Unidos de América y moneda del mundo, de cuyo contenido ha venido impartiendo varias conferencias desde el año 2023. Hoy hemos compartido con él un rato y, bueno, viene de Vigo, viene de un montón de Valladolid, está en Madrid, ha hecho ya muchísimas conferencias porque pensamos, creemos y estamos seguros de que es la persona más especializada en este tema que nos va hoy a documentar. Le vuelvo a reiterar las gracias y le paso la palabra al que es verdaderamente importante esta tarde, a Carlos. Carlos tiene la palabra.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Se oye bien por ahí detrás? Sí, si no se oye, levanten el brazo, por favor. ¿Vale? Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su presencia. Muchísimas gracias al Ateneo de Jerez. Gracias, Julián. Gracias, Javier. Gracias, Francisco. Gracias, Jerez. Y bueno, para mí es un gran placer y una gran satisfacción estar hoy con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de este tema, vengo a presentar este libro y bueno, trata sobre... Yo he querido condensar su contenido en su título. Ya con su título es un resumen de lo que el libro habla. El libro es el peso hispano, real de 8, primer dólar de los Estados Unidos de América y moneda del mundo. Hoy he hecho un resumen, no les voy a contar todo, evidentemente, le voy a hacer un breve resumen de lo que cuento y voy a explicarles cómo se convierte una moneda española en el dólar de Estados Unidos, en la primera potencia mundial actual. Es decir, si Estados Unidos hoy tiene una moneda que se llama dólar, es precisamente por la moneda española de la cual vamos a hablar. Es el real de 8, pieza de 8 u 8 reales, o peso fuerte, o peso hispano, ¿vale? Quisiera agradecer también, siempre lo hago, a la Asociación Héroes de Cavite, a la cual tengo el gusto y el placer de pertenecer. Somos una asociación cultural, sin ánimo de lucro, apolítica, de voluntarios, que un buen día hemos decidido que nos hemos cansado ya de que se nos insulte. De que se insulte a la hispanidad, de que se insulte a la historia de España, de que se nos insulte permanentemente. En radio, en televisión, en prensa o en teleseries, todas ellas anglosajonas. Y bueno, pues es lo que nos ha llevado a movilizarnos, a actuar. Entonces yo les invito a todos ustedes que tengan la misma inquietud que nosotros a participar. Se puede participar, cada uno participa como buenamente puede y hasta donde uno pueda. Y sí les aseguro que van a conocer gente verdaderamente maravillosa, porque somos todos voluntarios, se aprende historia y se cuenta con gente fantástica y muy capaz, muy capaz. Tenemos presencia en muchas provincias españolas y tenemos también presencia en el extranjero, en Filipinas, en Estados Unidos, en Perú, en México. No me he traído, por despiste y olvido, unos folletos informativos que tengo. De todas maneras, tenemos página web, tenemos página en Instagram y tenemos canal en YouTube. Ponen Héroes de Cavite y les sale. Pueden contactar con nosotros cuando quieran. Tenemos un representante en Cádiz y tenemos un grupo muy activo en Sevilla, ¿vale? Bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar del tema que he venido a hablar yo hoy aquí. Y me acuerdo mucho de un escritor ya fallecido que se llamaba Francisco Umbral. Algunos se acordarán. Yo me acuerdo mucho porque lo vi además en directo, con 18 años. En directo en el programa de Mercedes Milá, cuando dijo aquello famoso de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues bien, yo también he venido aquí a hablar de mi libro, pero más que de mi libro, de esta historia fascinante, apasionante, interesantísima, y que no conocemos porque no nos han contado. De hecho, el preámbulo, el prefacio del libro, lo titulo así, una historia no contada. Y es francamente sorprendente cómo esta historia no nos la han contado. Y la gente después de mis conferencias se me viene y me dice, ¿cómo no me han contado esto en la escuela? ¿Cómo no lo he visto esto en la tele? Y digo, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Si hubiera sido una moneda británica o italiana o francesa o estadounidense, lo sabríamos de sobra, ¿no? Pues bien, esta es una historia no contada y aquí estamos para contarla. Cuando se habla de la palabra dólar, comunidad monetaria, la primera imagen que viene a nuestra mente es esta, la de un billete impreso en color verde con la efigie de ese señor ahí en medio, que se llama George Washington, se llamaba, ya falleció hace unos añitos, que es el billete de la unidad monetaria de los Estados Unidos, es un billete de papel. El dinero que tenemos hoy en día es un dinero que se llama dinero fiduciario, dinero papel, ¿vale? Pero dólar significa otra cosa muy diferente en origen. Si esta palabra la hubiéramos invocado a alguien del siglo XVIII o del siglo XIX, lo primero que habría pensado es en una moneda gruesa de plata. Porque eso precisamente es lo que significa la palabra dólar, moneda gruesa de plata. ¿Y qué significa dólar? ¿De dónde viene dólar? Pues dólar es una anglofonización de un término alemán, Thaler. Thaler, en alemán, Tal es valle.
El sufijo ER significa oriundo de. Thaler es oriundo del valle, que viene del valle. A finales del siglo XV se descubrieron en Bohemia y en los Sudetes unas minas de plata muy abundantes, en un valle que se llamaba Valle de San Joaquín, Saint Joachimsthal. Muy pronto las monedas que se acuñaron, que fueron unas monedas muy gruesas y supusieron una revolución monetaria en Europa por su volumen, se les llamó las Saint Joachimsthaler, las monedas del Valle de San Joaquín. Posteriormente, el término fue siendo abreviado por comodidad y fue transformado a la fonética de los distintos idiomas donde fue adoptado. En el caso de los angloparlantes lo acabaron llamando dólar. Y es precisamente eso lo que significa. Moneda gruesa de plata. Pero para explicar cómo una moneda española, o mejor dicho, española americana, hispanoamericana, se convierte en el primer dólar de Estados Unidos de América, tenemos que empezar por el principio. Y el principio lo comienza este señor que tenemos aquí, Pedro I de Castilla, un rey del siglo XIV que decide imponerse sobre la nobleza castellana. En aquella época había un desorden monetario, acuñaban moneda a los señoríos, los nobles, acuñaban moneda a las ciudades, acuñaban moneda los episcopados y hasta las abadías. Hace poco estuve en León y me enseñaron una moneda acuñada por la abadía de Sahagún, en León, curiosísimo. Y esas monedas pervivían con los antiguos denarios romanos y con los dinares y con los maravedíes islámicos. Entonces este señor, este rey, decide establecer una única moneda para el reino de Castilla, la moneda real, la moneda del rey, desplazando todas las demás. Y es esta primera moneda que ustedes ven aquí, una pequeña moneda de unos 25 milímetros de diámetro, pequeñita, muy finita, donde no deja lugar a dudas, porque tenemos ahí la P de su inicial, Petrus, Pedro, bajo la corona del reino de Castilla. Esta fue la moneda real y esta fue la primer real de la historia. Posteriormente, los reyes castellanos continuaron acuñando reales y llegamos a la Real Pragmática de Medina del Campo de 1497 de los Reyes Católicos, donde, entre otras muchas cosas, fijan el valor del real en 34 maravedís. Esto será muy importante para lo que veremos a continuación. Cuando se descubre América, los pueblos nativoamericanos no conocían la moneda, no conocían la economía monetaria y Castilla lleva fundamentalmente dos unidades monetarias, los reales de plata y los ducados de oro. Los ducados, acuérdense de aquella marca de tabacos, aquel paquetito azul y blanco que tenía un disco dorado. Yo me preguntaba qué era ese disco dorado. Pues ese disco dorado no era ni más ni menos que un ducado de Castilla donde aparecía la cara de los reyes católicos mirándose cara a cara. No es exactamente esta, pero bueno, muy similar, ¿vale? Y este acabó siendo el peso de oro de Castilla, que debía de tener un valor de 450 maravedís, ¿de acuerdo? Pues bien, reales y pesos de oro son llevados al Nuevo Mundo y a la Nueva España. En 1535, en la Nueva España, este señor llega allí. Este señor se llama Don Antonio, o se llamaba Don Antonio de Mendoza y Pacheco. Fue el primer virrey de la Nueva España. Sí, se pueden apagar un poco las luces. No mucho, no mucho. A ver, apaga otra más. ¿Así? ¿Sí? Mejor así, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. No, tanto no, tanto no, tanto no. Tanto no, es que yo tengo también que... ¿Así sí? ¿O se apaga más? Bien, ¿no? Vale, bueno, lo importante... Sí, bien, vale. Bueno, pues, ¿qué se encuentra este señor cuando llega a la Nueva España en 1535? Este señor lleva una serie de competencias otorgadas por la corona para acuñar moneda y crear la primera casa de moneda en las Indias. ¿Pero con qué se encuentra este señor? Pues este señor se encuentra con que en el mercado han proliferado unas falsificaciones muy abundantes de esos pesos de oro. Unos pesos de oro que, para diferenciarlo del legal, del genuino, que valía 450 maravedí, están en torno a 300 maravedí. Es decir, la falsificación de moneda es algo tan antiguo como la propia existencia de la moneda en sí. Y en la Nueva España había mucha falsificación de moneda.
¿Y qué es lo que acabó ocurriendo? Pues acabó ocurriendo que la moneda falsificada acabó desplazando del mercado a la moneda genuina por una ley económica muy conocida que se conoce como la ley de Gresham. Thomas Gresham fue un inglés del siglo XVI que enunció esta ley. La ley viene a decir, en dos monedas de igual valor que se cambian a la par en el mercado, la de peor calidad, ley o fiabilidad acaba desplazando del mercado a la buena, por un principio muy sencillo, por el propio egoísmo y afán de preservación humano. A alguien que tiene dos monedas, suelta primero la mala y retiene para sí la buena. Larga la mala, mete la bacala al siguiente. ¿Qué acabó ocurriendo? Pues que los pesos genuinos acabaron siendo retenidos en las fortunas de los particulares y el peso más malo de peor calidad fue el que acabó circulando en el mercado. Un peso que estaba adulterado en demasía con cobre, de tal manera que el color anaranjado del cobre acabó cambiándole el color a la moneda. Daba una presencia muy anaranjada. Y esa presencia fue captada por los indios, por los aztecas, que muy pronto se incorporaron al comercio virreinal. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase que le escriben el Consejo de Gobierno de la Ciudad de México al rey Carlos I en 1525. Y le dice, sepa vuestra majestad que los indios de estas tierras no son como los de las islas, sino que son sabios y tratantes. Es decir, el Valle de México estaba acostumbrado, los aztecas estaban acostumbrados al comercio y se incorporaron pronto al comercio virreinal. Y le pusieron nombre en su idioma, en náhuatl, a ese peso devaluado con ese color de cobre y lo llamaron peso de tepuzli. Tepuzli en náhuatl significa de cobre, oro cobrizo. Y ese fue el término que evolucionó. ¿Qué ocurría? Que ese peso tan devaluado estaba en torno a unos 270, 272 maravedís en valor real. Entonces Antonio de Mendoza le escribe al rey y le dice, señor, no voy a mandar a acuñar monedas porque llevaba orden de acuñar monedas de 2, de 3 y de 4 reales. Yo no voy a acuñar moneda de 3 para que no se confundan con las de 2 y las de 3 con los de 4. ¿Qué tal si los acuñamos de 8? Porque resulta que esos 272 maravedís de ese peso falsificado devaluado que había creado una costumbre monetaria coincidía con el octuplo del valor del real, que ya dijimos anteriormente que era de 34 maravedís. 34 por 8, 272. La corona en 1537 contesta, fágase así, sean 100 menester, y en 1538 empiezan a acuñarse los primeros 8 reales de la historia, que es este que tenemos aquí, que es este que tenemos aquí, y que es la imagen que ha salido publicada en el Diario de Jerez de hoy. Es el primer 8 reales o peso de la historia. Tomó el nombre del peso de oro y acabó siendo denominado como peso de oro en plata blanca o peso en plata, ¿vale? Sin embargo, esta moneda tuvo muchos problemas. Muchos problemas, se acuñó muy poco tiempo porque era cara de producir, era muy dificultosa, porque pasamos de una lámina de medio milímetro, que eran las monedas de 1 y 2 reales, a una lámina de 2 milímetros, una moneda mucho más gruesa, por lo cual se acuñó muy poco tiempo. Sin embargo, la corona, a los pocos años, volvería a retomar la acuñación del real de 8 cuando se descubrieron las minas de plata de Potosí y de Zacatecas, que propiciaron una afluencia tremenda de plata y la corona simultáneamente en ese tiempo empezaba a tener una serie de deudas, en una serie de guerras permanentes. Entonces sí, el rey cambia de opinión y empiezan a acuñarse 8 reales a finales del reinado de Carlos I, 1556 y primeros años de Felipe II, en Burgos, Toledo, Segovia y Sevilla. Ahora sí, ahora tenemos una moneda de 8 reales que ha venido para quedarse. Felipe II le cambia el tipo en la pragmática de la nueva estampa de 1566, aprobando este tipo. Como podemos ver, es una moneda muy tosca, muy regularmente con muchas deficiencias. Esta que tenemos aquí es la excepción, porque esta fue acuñada en el Real Ingenio de Segovia, que era la única casa de moneda de toda la monarquía hispánica que acuñaba a rodillo. Era una tecnología puntera que requería una gran infraestructura, ¿vale? Se puede ver claramente la perfección con respecto a las demás, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hizo que esta moneda se convirtiera en la moneda del mundo y después
fuera adoptada por muchas naciones, entre ellas Estados Unidos. Pues 3 circunstancias excepcionales combinadas de manera excepcional. Primero, inmensos yacimientos de plata en Potosí, Zacatecas, como nunca antes en la historia. Segundo, una nueva tecnología puntera para la gran producción, el método de la amalgama o de patios, que era una cosa completamente nueva y fue algo totalmente revolucionario. Tercero, límites inmensos políticos de la monarquía hispánica, que también era algo no conocido hasta entonces, un imperio global, allende los océanos. Y estas 3 circunstancias se combinaron con un cuarto elemento, con el tiempo. Esta triple combinación no se produjo en un año, ni en 5, ni en 10. Se produjo durante más de 2 siglos y medio. Todo eso combinado generó, provocó que la moneda de 8 reales se convirtiera en la moneda del mundo, porque creó un patrón monetario que fue aceptado y adoptado por muchos pueblos en África, en Asia, en América, por supuesto, y algunos en Europa. En Europa era más difícil porque cada reino tenía su propia casa de moneda y su propia tradición monetaria. No me voy a extender mucho en esto. Téngase en cuenta que el 96,75% de todas las acuñaciones monetarias que se hicieron en América en la época española correspondían a la plata. La plata era el dinero y el dinero era la plata. Hoy todavía en América se dice, uy, eso vale un platal, para decir, eso vale un dineral. Y en Sudamérica el término dinero se usa, pero el que más se usa es plata. Es el análogo a la plata, ¿no? Pues bien, aquí tenemos el Cerro del Potosí, que fue la mayor remesa de plata que se conoció. Una nueva tecnología puntera para la gran producción. Esto consistía en el mineral, porque claro, la plata no es como el oro es el rey de los metales porque tiene muy poca reactividad química y porque se encuentra puro en la naturaleza. La plata no es así. La plata se encuentra incrustada, sulfurada, en cloruros y en sulfuros dentro de la roca. Hay que machacar la roca, fundirla y extraer la plata. Un proceso lento, largo y costoso por fundición. Pues bien, hay un señor, paisano mío, Bartolomé de Medina, que en 1553 llega a la Nueva España y descubre un nuevo método para extracción de la plata, que es mediante baños de mercurio. El mineral se extrae de la mina, se trilla, se tritura, se machaca, se extiende en un patio, se vierte una capa de mercurio con una sal y, como por arte de magia, se produce una reacción química con la cual la plata se separa del mineral y se une al mercurio. Salían así, como resultado, unas amalgamas de mercurio y plata que después era muy fácil de separar mediante un proceso de fundición sencillo. Esto fue una auténtica revolución en el mundo del siglo XVI y XVII de los metales. Aquí tenemos una obra puntera, que es El arte de los metales, que fue publicada por un lepero de la villa de Lepe, Huelva. ¿Se acuerdan ustedes de los chistes de lepero? Que causaron furor, ¿verdad? Ya no tanto. Pues bien, esta obra fue una obra revolucionaria en el siglo XVII. Todos los grandes fundidores, todos los grandes numismáticos de la época se hacían con un ejemplar de esta obra. Alonso Barba, natural de la villa de Lepe, que desarrolló su carrera en Potosí. Allí fue donde adquirió su experiencia y todos sus conocimientos se publicó en este libro. Y fue el libro de cabecera, entre otros, de un señor que fue director de la Casa de Moneda de Londres a principios del siglo XVIII. ¿Sabían ustedes cómo se llamaba este señor? Bueno, tuvo hasta el título de Sir Isaac Newton, ni más ni menos. Químico, físico, matemático. Pues bien, aquí tenemos nada más y nada menos que al mismísimo Sir Isaac Newton recibiendo lecciones de un lepero de Huelva. No creo yo que la BBC cuente mucho esto. Los límites inmensos de la monarquía hispánica. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto está un poco magnificado, pero estamos hablando de un imperio continental que incluso entre 1580 y 1640, 68, pues estuvo unido a la corona castellana con la corona portuguesa, bajo la misma corona. Ojo, aquí hay mucha confusión con esto. Si la Unión Ibérica, no. España es la península ibérica completa. Ese es el concepto, completo. España, en el sentido originario del término, hoy a España le faltan Gibraltar y Portugal. Es un sueño incompleto.
¿vale? Entonces, tan españoles eran los portugueses del siglo XVI como los castellanos o como los aragoneses. Fernando de Camões lo dice, que nosotros somos españoles también, porque viene de la Hispania, que es de donde se toma el término, ¿no? Pues bien, evidentemente tenemos una monarquía extendida a lo largo de 4 continentes, los situados, que eran las partidas de dinero que se enviaban para pagar tropas, funcionarios, los banqueros, los funcionarios, todos cobraban en pesos de 8 reales. Esto hizo que la moneda circulara por todo el mundo. Y esto ocurrió, como digo, durante 300 años. Entonces, claro, pues es normal que se creara una costumbre monetaria de más de 300 años. En el siglo XVIII se mejora mucho la calidad final en la acuñación de moneda. Ah, bueno, tengo que decir una cosa que no he dicho. Aquí hay un amigo que ha traído una muestra de su colección fantástica. Tengo aquí 10 reales de 8 de distintas etapas. Luego, si tienen alguna curiosidad, pueden acercarse a verlos. Yo he traído el mío, que siempre traigo, que lo traigo aquí a modo de muestra para que vean ustedes el tamaño de la moneda. Es un monedón, muy bonito, enorme, que muchos nativos americanos se colgaban al pecho. Eso lo cuento en el libro también. En el libro cuento muchas curiosidades, una de ellas es esta, ¿no? Cómo los aliados del rey de España pues se ponían la efigie del rey Carlos III, del rey Carlos IV en Norteamérica, ¿no? Colgada de sus cuellos. Pues bien, luego si tienen la curiosidad pueden acercarse un momentito con el permiso a ver las monedas. Pues bien, como decía, en el siglo XVIII se aplica esta nueva tecnología que ven aquí, que se llama prensa de volante, que supera la etapa interior de acuñación a martillo. La acuñación a martillo, como hemos visto anteriormente, era una acuñación muy imperfecta, daba unos resultados muy perfectos, unas monedas muy irregulares, llamadas macuquinas, y esto cambia totalmente. En Sevilla empieza a acuñarse en prensa de volante en 1699, en Madrid en 1709, sin embargo, en América tardó un poquito más. En América no se acuña en prensa de volante hasta 1732, a raíz de una reforma monetaria de 1728, de 9 de junio, por la que se aprueba el diseño de esta moneda. Es una nueva moneda, es un diseño barroco, de estético barroco, que empieza a acuñarse con esta nueva tecnología y conteniendo un diseño totalmente revolucionario, innovador, integrador, metafórico, pero muy simbólico y de gran valor estético. Estamos sin duda alguna ante una de las monedas, según dicen los numismáticos más entendidos, estamos ante una de las monedas más bellas de la historia de la numismática. El columnario de mundos y mares o de ambos hemisferios. Una moneda de estética, como digo, barroca, con las columnas de Hércules que son exclusivas de las acuñaciones en América. Es decir, el diseño de las columnas de Hércules es un diseño que se aprueba para las emisiones americanas. España no acuña moneda con columnas de Hércules hasta tiempos ya muy tardíos. Hasta 1821, en tiempos ya del trienio liberal, con Fernando VII, ¿vale? Bueno, se acuñó una moneda de medio real con 2 columnitas, pero no se ven claramente las columnas, ¿vale? Y aquí tenéis la familia completa. Cuarto de real, medio real, real o real sencillo, 2 reales o peseta, porque la peseta no nace en 1869. La peseta existe antes. Era el diminutivo del peso, la peseta. Era el cuarto de peso correspondiente a 2 reales. Lo que pasa es que su nombre era un nombre coloquial, como el nombre de duro o como el nombre de peso. No era el nombre oficial, pero era el vocablo corriente. 4 reales y 8 reales. Y ahora sí, ahora tenemos un diseño de mundo para la moneda del mundo. Aquí comienza la plenitud del peso hispano, del peso fuerte. Estas monedas redondas, para diferenciarlas de las irregulares macuquinas, se les llamó pesos fuertes. 8 reales, reales de A8 fuertes. Y tenemos diseños hechos en México, Lima, Santiago, Colombia o Nuevo Reino, Guatemala o Potosí. Y estamos ante la moneda que comenzó la época del cenit de esta insigne moneda. Esta será la moneda que será incluso copiada por monarcas europeos por su belleza estética. Aquí tenemos una piastra danesa de 1771. Abajo tenemos un 8 reales de México de 1733. Si se fijan en los detalles, verán que el parecido y la similitud es francamente notable. Y bueno, tenemos una moneda que era la que querían los orientales. España funda Manila en 1571. Desde ese año empieza a llegar el galeón de Manila todos los años a la isla de Luzón.
La plata entra en China, los chinos se quedan fascinados con la plata porque no tienen plata. Era el dinero que los chinos necesitaban. Tenían tal carestía de dinero líquido que hacían billetes en papel. Marco Polo, cuando vino a Europa, en la Edad Media, trajo billetes de papel de chino, que era algo impensable para un europeo de la época. Entonces, claro, vemos cómo poco a poco la moneda hispanoamericana, española e hispanoamericana en la época, es lo mismo, pues era la que necesitaban los comerciantes europeos, británicos, ingleses, neerlandeses, franceses o portugueses para comerciar con las Indias, perdón, con China y con Japón. Y aquí tenemos a don Carlos III, hijo de Felipe V, del rey anterior, que en 1771-72 decide darle una estética nueva a la moneda y crea una moneda neoclásica. Le cambia el tipo real de 8, incorpora su efigie vestido a la romana, como si fuera un antiguo emperador de Roma, porque fue pronto seducido por un descubrimiento que él descubre como rey en Nápoles, en 1748. Carlos III había sido rey en Nápoles y había reinado como Carlos VII. ¿Y qué descubre en 1748 y en 1751? Pues se descubren dos ruinas arqueológicas que todavía hoy siguen fascinando a los arqueólogos: Pompeya y Herculano. El rey fue pronto mecenas en las operaciones de excavación y se vio seducido por esos cánones clásicos de la Roma antigua. Tanto fue así que esto creó un movimiento de revitalización de esas líneas estéticas y se creó un nuevo movimiento en Europa, cultural, el neoclasicismo, que vino a dar la puerta de cierre a la estética barroca. Entonces, esto es una cosa muy común en la historia de la numismática, como en la moda. Los movimientos artísticos van dejando su impronta. El primer real que vimos de Pedro I era una moneda de estética gótica. Cuando Felipe II, con su pragmática de la nueva estampa, en 1566, cambia el tipo de la moneda, crea y diseña una moneda renacentista. Felipe V, en el siglo XVIII, aprueba una moneda barroca y ahora tenemos una moneda neoclásica. Y bien, esta es la moneda que vendrá a convertirse en el dólar oficial de los Estados Unidos de América. ¿Y eso cómo es posible? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos el tipo europeo de esta moneda neoclásica y el tipo americano de esta moneda neoclásica, porque el tipo europeo, como decía anteriormente, carecía de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules era un diseño pensado única, exclusivamente para América, las monedas americanas, que marcaban los límites del dios Hércules y sus columnas, que marcaban el finis terrae mundi, el final de la tierra del mundo. No hay nada más allá. La inscripción original era non plus ultra, que significa no hay más allá. Ese es el final del mundo conocido. Solamente queda un mar tenebroso de gigantescas criaturas e inmensas olas. Cuando se descubre América, eso cambia. Se elimina el non y queda el plus ultra. Ese plus ultra es una reivindicación histórica de la monarquía hispánica para decirle al mundo que nosotros, los hispanos, hemos conseguido rebasar los límites del mundo antiguo. Hemos descubierto un nuevo mundo, hemos ido más allá del océano de los Atlantes, ¿no? Del Atlántico, ¿no? Pues bien, aquí tenemos la familia completa de esta moneda neoclásica: medio real, cuarto de real, medio real, real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Por donde iba anteriormente, ¿cómo se convierte esta moneda española, americana o hispanoamericana en el dólar de Estados Unidos? Vamos a verlo. Hay una cosa que hay que tener clara. En la época en la que estamos hablando, el metal precioso era el dinero. En este caso, la plata. La plata era el dinero y el dinero era la plata. El que tenía plata tenía dinero, el que no tenía plata no tenía dinero. Inglaterra no tenía plata. Norteamérica, las 13 colonias inglesas no tenían plata. El Canadá no tenía plata. China no tenía plata. Había una gran carestía de dinero en el mundo. Estas sociedades que no tenían plata, ¿a qué recurrían? Pues recurrían a mercancías de intercambio, al trueque o a mercancías que eran fácilmente intercambiables porque tenían una gran demanda. El dinero, el tabaco, el algodón, el cacao. En el caso de las colonias norteamericanas, el tabaco se conformó
como la mercancía de intercambio a falta de dinero, porque no tenían tampoco dinero inglés. Las leyes inglesas estaban todas diseñadas para extraer todas las riquezas de sus colonias y llevárselas a Londres, y llevárselas a la metrópoli. Si ya de por sí las colonias eran pobres, pues eran más pobres todavía, ¿eh? Entonces recurrían, estas colonias que no tenían plata, recurrían a hacer dinero papel. Dinero papel en la unidad ponderal que tenían las libras, los chelines y los peniques, que habían heredado del sistema ponderal inglés. Entonces era muy común que las colonias de Norteamérica, 13, ni más ni menos, emitieran dinero papel respaldado por libras de tabaco. Libras, chelines y peniques. ¿Pero qué es lo que ocurría? Pues ocurría que cada una de las colonias tenía una política autónoma e independiente con respecto a las demás. Con lo cual, muy pronto dictaban normas económicas de manera independiente. Con lo cual, con el paso del tiempo, en las 13 colonias acabó habiendo 8 libras distintas, 8 peniques distintos y 8 chelines distintos con distinta valoración. Y el único dinero circulante era el dinero de plata hispanoamericana que entraba bien por comercio, bien por acciones de guerra o por cualquier otro motivo, por contrabando. Dicho de otra manera, a lo largo del siglo XVIII y finales del XVII, prácticamente el único dinero corriente metálico que había era plata hispanoamericana. Había otra moneda que era el dólar de León, neerlandés, pero que a principios del siglo XVIII desapareció. Y aquí tenemos a esa señora, que es la reina Ana de Inglaterra, que en 1704 dicta una proclamación por el cual acepta esta realidad y fija los valores de las monedas extranjeras que tienen que ser, los valores por los que tienen que ser aceptados esas monedas extranjeras en las 13 colonias. Aquí tenemos una lista de las monedas conocidas, de las cuales las 7 primeras eran moneda española. Las 7 primeras. Y de esas 7, las 5 primeras son reales de 8. Bien acuñados en México, bien acuñados en Perú, bien acuñados en Sevilla. Aquí la primera es de Sevilla. Aquí el antiguo real de 8 de Sevilla y el nuevo. Porque también hubo una nueva moneda de 8 reales en Sevilla, es decir, hubo variaciones monetarias. O sea, fijaros la relevancia que tuvo esto. Fija el valor de las piezas de 8 reales españolas. Esto es el más claro indicio y la más clara prueba de la importancia que tenía el dinero hispanoamericano español en las 13 colonias inglesas, donde, como decía, no había dinero inglés. Prácticamente no existía el dinero inglés. Y aquí tenemos otro paso más en esta profundización. Esto que ustedes ven ahí es el primer billete de $1 de la historia. ¿Y quién lo manda a acuñar? La colonia de Maryland, en 1766. El primero que se imprimió al año siguiente, 1767. Porque, reitero, no tenían plata las colonias norteamericanas. Incluso, para que no hubiera duda, ponían en los billetes, en los pagarés, 2 manitas señalando un real de 8, columnario de ambos hemisferios, barroco de Felipe V. Esto no es ni más ni menos que el reconocimiento de que realmente el dinero hispanoamericano de 8 reales era la única moneda que los colonos podían ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos. Eso que nos cuenta el historiador anglosajón John McMaster. Claro, con este precedente de más de un siglo, llegamos a este año 1775-1776. Una serie de señores, los colonos, cansados ya de la política mercantilista del Imperio Británico, de la corona británica, deciden proclamar su independencia y se alzan en armas contra la metrópoli. Claro, decía un antiguo dictador francés que para ganar una guerra hacían falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. La frase continúa, no es tan conocida la segunda parte de la frase, pero continúa. Y dice, sin duda hay guerras más baratas, pero se suelen perder. Pues bien, estos señores tendrán la gran suerte de tener dinero, dinero y más dinero. Y mucho más dinero. Mucho más dinero que venía ¿de dónde? Pues de la gran contribución de la monarquía hispánica. Pesos de 8 reales que habían entrado por contrabando, por depredación y saqueo en años previos, por aventajado comercio o por la gran ayuda de la administración española.
No. Y también por gran contribución de la comunidad hispanoamericana, por una Real Cédula de 1780, por la que el rey Carlos III insta a todos sus vasallos libres de América a contribuir 2 pesos españoles y nobles y 1 peso indios, mestizos y otras castas a la independencia de los Estados Unidos. Llegado aquí, quiero hacerles una pregunta. A ver, a mano alzada, que levanten la mano los que han podido ir a ver la película With Hispanos, de José Luis López Linares. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué flojito está esto! Tenemos una afortunada. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Esto ya te sonará, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues yo invito a todos los demás a que, por favor, antes de que la retiren, que vayan a verla. Claro. Bueno, pues hagan un poquito el esfuerzo, hagan un poquito el sacrificio, les aseguro que no les va a defraudar. Es una contribución a la causa de reivindicación de nuestra historia y van ustedes a aprender muchas cosas muy curiosas de la historia de Norteamérica que no nos han contado y que la historiografía anglosajona tampoco ha contado, ni ha querido que se cuente, ¿vale? Pues bien, volvemos. Claro, lo primero que hacen el Congreso Continental, los colonos organizados en un Congreso Continental, es aclararse con qué unidad monetaria van a usar para financiar la guerra. Y nombran un comité. Y ese comité, en 1776, elabora esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Pues aquí tenemos, a la izquierda, todas las monedas que eran conocidas en las 13 colonias. Monedas europeas, claro. Eso no quiere decir que porque estén ahí fueran usadas y la gente tuviera acceso a ellas. Y a continuación fueron comparando, aquí tenemos el peso, y fueron comparando el valor que tenían en todas y cada una de las respectivas libras, chelines y peniques, en todas y cada una de las respectivas colonias inglesas. Ya dijimos que tenían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 13 colonias con 8 libras, peniques y chelines completamente distintos, de distinta valoración. Imagínense qué desbarajuste monetario es eso para ponerse de acuerdo, para financiarse, para sostener una guerra contra el imperio más poderoso entonces, más agresivo, no más poderoso, más agresivo del momento, el británico. A la derecha tenemos una última columna que pone Continental Rates. Significa valores continentales. Aquí están contenidos una especie de síntesis de todos los valores, de todas las monedas y de todas las libras, chelines y peniques. Pero claro, para establecer una uniformidad, una referencia fidedigna, hace falta encontrar un valor de referencia. ¿Y cuál es ese valor de referencia que marca la unidad sobre el cual hacer el cómputo de todas las libras, todos los chelines, todos los peniques y todas las monedas europeas que circulan por las colonias? Pues donde vean ustedes un 1. ¿Y dónde vemos el 1 aquí? Aquí. Un 1. ¿Y a qué corresponde este 1? Al Spanish Dollar. A la moneda gruesa de plata española. El 8 reales, al peso fuerte. ¿Vale? Eso nos lo dice todo. Finalmente, en el informe del 2 de abril, se concluye que todos los pagos realizados y recibidos por el Tesoro sean ponderados y estimados según el peso fuerte español, o Spanish Mills Dollar, también llamado moneda de 8 de los 2 pilares. Esto ya, vamos, esto es súper claro. Pero es que la cosa no acaba ahí. Es que en base a esa resolución, el Congreso Continental se dedicó a emitir dinero papel, miles de pagarés, todos respaldados por dólares españoles o pesos fuertes españoles hispanoamericanos. ¿Vale? Español hispanoamericano es sinónimo en aquella época. Ya hemos visto la grande contribución y ahora llegamos a un momento culminante, un momento clave. En 1781, el ejército continental de George Washington, ayudado por un ejército francés de unos 5.000 hombres, mandados por el marqués de Rochambeau, sitian a los británicos en Yorktown. Pero Washington se encuentra con un gravísimo problema. No tiene dinero para pagar a su tropa. Y no solamente no tiene dinero para pagar a su tropa, es que nunca ha tenido dinero para pagar a su tropa. Les ha pagado con pagarés devaluados, les ha pagado con especias.
Y los soldados están muy enfadados y empiezan a desertar y empieza a haber motines. Entonces, a Washington se le estaba desbaratando el ejército. Entonces, le pide ayuda al marqués de Rochambeau, el francés. Pide ayuda a los franceses. Y el marqués de Rochambeau resulta que tampoco tiene dinero para pagar a su tropa francesa. Entonces, Rochambeau se dirige a de Grasse, el almirante francés, de la flota francesa. Dice, oye, necesito dinero. Pero es que resulta que de Grasse tampoco tiene dinero para pagar a su marinería y a su flota. Entonces tienen un problema, un grave problema. No tienen plata. Entonces se dirigen a un paisano mío que se llamaba Francisco de Saavedra, un desconocido en Sevilla. No tiene ni calle, por lo visto, muy típico en esta tierra, ¿no? Pues Francisco de Saavedra, que ha sido retratado por Goya, era el representante de Carlos III. Entonces Francisco de Saavedra los acompaña a recoger dinero a Cabo Francés, que era la capital de la colonia francesa de Santo Domingo, en Haití. Y los comerciantes franceses le dicen a los franceses, a la flota francesa, le dicen que no sueltan ni un chavo, que no le dan ni un chavo para la causa. Entonces Francisco de Saavedra le dice al capitán Traversay, no os preocupéis, veniros conmigo a La Habana, que en La Habana seguro que hay dinero, porque La Habana es el apostadero de la salida de los situados de 8 reales que vienen de Veracruz. Llegan a La Habana y en La Habana tampoco hay dinero, porque se ha gastado en otros menesteres. Entonces tienen la ocurrente idea de organizar una colecta o una cuestación. La palabra antigua en español es cuestación, ¿eh? Ahora hay gente que dice crowdfunding. Yo no entiendo cómo, habiendo una palabra, 2, 3 o 4 palabras en español, nos da por decir la palabra en inglés cuando es innecesario. Porque préstamos lingüísticos siempre ha habido, pero en este caso yo personalmente lo considero innecesario. Pues bien, organizan una cuestación y en 6 horas consiguen reunir 500.000 pesos. 565.000 pesos que son enviados a toda prisa a la bahía de Chesapeake y a Yorktown para pagar al ejército de Washington. Cobró la marinería francesa, cobraron los soldados franceses, cobraron los soldados y oficiales de George Washington y finalmente pudieron ganar la batalla en octubre de 1781. Y yo suelo decir, en la película lo digo también, que el rostro más conocido de la batalla de Yorktown fue el del rey Carlos III, cuya efigie llevaban en pesos de 8 reales los soldados franceses y los soldados americanos en sus bolsillos. Esto es algo que tampoco cuentan ni las teleseries anglosajonas, ni Hollywood, ni historiadores anglosajones, ni nada. Hace poco tuve ocasión de compartir un ciclo de conferencias con Garrigues, con el embajador, el diplomático, y me decía, Eduardo Garrigues, me decía, hay que ver que estos anglosajones, hay un libro de Thomas McCullough, creo que es, se llama 1776, y cita a España una vez, es un libro así de gordo, una vez. Ese es el ejemplo de cómo nos han ninguneado y han ninguneado toda la aportación hispana a la independencia de Estados Unidos. Por eso yo considero que había que escribir este libro, que hay que escribir otros muchos libros y que es tan importante la aportación que ha hecho el director José Luis López Linares, que yo verdaderamente recomiendo que vayan a ver la película. Ahora han salido 2 libros también, un libro muy bueno que se llama Revolución, de un historiador madrileño que ha vivido 11 años en San Antonio, se ha venido ahora para España, que se llama Revolución. Creo que es un libro fantástico que entra de lleno en la cuestión del dinero que se le prestó a Estados Unidos, que es una cuestión sobre la cual se ha pasado de puntillas. Recomiendo su lectura. Bueno, pues esto fue clave. A partir de 1781 es cuando ellos empiezan a creerse de verdad que van a ser una nación independiente. Claro, cuando se firma la Paz de París en 1783, Inglaterra reconoce su derrota y la independencia de Estados Unidos, monetariamente el paso siguiente es volverse a sentar el comité para deliberar y estudiar cuál va a ser la unidad monetaria nacional de la nueva república. Porque hasta ahora, de momento, el dólar español de 8 reales, el peso fuerte, nos ha venido muy bien. Era necesario. ¿Pero realmente lo queremos como moneda nacional? Pues esto es lo que se sientan a deliberar, de nuevo el comité, con estos 2 señores. A la izquierda, Robert Morris, a la derecha, Thomas Jefferson. No estaban de acuerdo en qué unidad monetaria
tenían que aceptar. En lo que sí estaban de acuerdo es que el patrón básico era el dólar español. Es difícil encontrar alguna que pueda ser considerada como un valor general estándar, a no ser que sea el dólar español. Hablamos del real de A8, del peso fuerte, acuñado en México, acuñado en Lima, acuñado en Potosí, acuñado en Guatemala, acuñado en Bogotá, o acuñado en Sevilla, o acuñado en Madrid. Los de Sevilla y Madrid menos, porque eran muy, muy escasos en el circulante. Pues bien, finalmente, Thomas Jefferson, que es una mente inteligente, clarísima, este señor es el padrino de la Declaración de Independencia. Escribió el borrador, se le atribuye, de la Declaración de Independencia. Así que fíjense ustedes el padrino que tenemos para nuestro real de A8 como moneda de Estados Unidos, ni más ni menos. Pues este señor escribe este informe y lo dirige al Congreso. Y dice lo siguiente, en síntesis, fijando la unidad monetaria, estas tres cuestiones son de principal importancia. Primero, que sea una unidad monetaria del tamaño conveniente, cuya ponderación sea la más adecuada con respecto a su aplicación a las transacciones económicas cotidianas. Normal, no vamos a hacer una moneda de oro que... Segundo, que además el oro no circulaba, era súper escaso. Segundo, que sus partes y sus múltiplos sean de fácil cálculo entre ellos de cara a facilitar las operaciones. Lógico. Tercero, que tanto la unidad monetaria como sus divisiones estén próximas, si no iguales, a alguna moneda ya conocida y familiar, para que así pueda ser de más fácil adopción y aceptación por la mayoría de los ciudadanos. Lógico también. Y concluye, el dólar español parece cumplir con todos estos requisitos. A ver, para los que hablen inglés, que sé que hay alguien aquí en la sala. The Spanish dollar seems to fulfill all these conditions. El dólar español parece cumplir con todos estos requisitos. Y así es como el miércoles 6 de julio de 1785, el Congreso de Estados Unidos, por unanimidad, aprueba la adopción, no como moneda de curso legal, no, como moneda oficial nacional de la República, el dólar español. Aquí tienen ustedes la resolución, en una edición de los años 30. Y así es como una moneda española, hispanoamericana, acuñada que nació en México, cuyo principio inicial tuvo lugar en la Castilla del siglo XIV, se convirtió en la moneda oficial nacional de los Estados Unidos de América de hoy, que hoy conocemos. Muchas gracias. Creo que ahora tenemos un turno de preguntas, y yo estaré encantadísimo de intentar respondérselas. Cualquier cosa que quieran preguntar, a su disposición. Bueno, pues muchas gracias por tu disertación y abrimos el turno de preguntas. Bien. Bueno, ¿tú, Patricio, quieres hacer alguna pregunta? ¿Tú? Yo sí quiero preguntar. Que sé que te pregunta. Tú sabes que yo siempre pregunto. Me he cuestionado durante toda la exposición qué razones puede haber para que se haya ocultado esa aprobación. Lo último, además, ha sido sorprendente, ¿no? Que además se acogiera la moneda, el real español, como la moneda, ¿no? ¿Qué razones podía haber ocultas o hay ocultas para que eso no sea difundido? Pues mira, eso lo cuento en el capítulo 25 del libro. En las últimas 5 páginas. Verá, el otro día me preguntaron una cosa parecida y dije, lo cuento en el libro, pero no lo expliqué y me sentí mal porque no di la respuesta bien. No haga un spoiler, pero puede contar algo. A ver, es importante para un país contar su historia. Y a su manera. Estados Unidos necesitaba una historia, la nación joven, excluyendo aportaciones de otras culturas. Lo dejo ahí. Creo haberte contestado. Sí, pero no tiene nada que ver con el modelo español. Nosotros construimos nuestra historia precisamente con una mezcla de culturas, cosa que a lo mejor los americanos tendrían que aprender, pero bueno, ya está. Bueno, yo te he contestado lo que tú me has preguntado. Sí. Aquí, espera. Sí. Disculpe, yo no es que le quiera hacer una pregunta. Si no le importa, quería decirle solamente una idea.
Yo pienso que los españoles durante siglos hemos desconocido nuestra historia, quizás porque la leyenda negra nos ha hecho, esto, desconocerla durante muchísimo tiempo. Y ahora, después de que mi generación, por lo menos, se ha avergonzado del Imperio Español, de lo que España hizo en Hispanoamérica, yo creo que la generación nueva, o quizá nosotros, ya yo mayor, no voy a decir a los demás, estamos empezando a leer a Elvira Rocabarea, a Marcelo Gullo y a usted y a tantas personas que ahora están empezando a darnos el orgullo de ser español, el orgullo de lo que hizo España en Hispanoamérica, el orgullo en Hispanoamérica y en todo el mundo, y el orgullo de haber sido un imperio durante 3 siglos, que nos da vergüenza incluso de decir la palabra imperio español. No quiero decir nada más. Sí, pero un apunte a lo que usted ha dicho. Efectivamente, yo coincido con usted. Es que da la sensación, no sé si se lo han preguntado, la única historia que se puede glorificar es la anglosajona. Claro, habría que preguntárselo. Estamos en una tendencia a suprimir los estudios de historia en nuestro país. ¿Qué hay detrás ahí? ¿Qué puede haber ahí detrás? Pues tendríamos que preguntárnoslo. Tendríamos que preguntárnoslo seriamente. Por eso es tan necesario asociaciones como Héroes de Cavite, conferencias como esta, instituciones como esta, porque tenemos que tomar conciencia, porque da la sensación de que la administración está para embajadas catalanas y vascas en el extranjero, donde se nos insulta como pueblo y como país, con dinero público. Yo vengo de Galicia ahora y es sorprendente ver cómo se está galleguizando todo. Pero es que vengo de Asturias también. Están con un bable que no ha existido nunca, que ha existido, pero que no lo están metiendo por todos lados. En Galicia te encuentras cosas en gallego y en algunos museos en gallego y en inglés, porque el inglés lo meten también. Eso está pasando. Claro, es inquietante cuando tú ves que la propia administración está mirando para otro lado y los políticos están mirando para otro lado. ¿Qué puede haber ahí detrás? Pues la única respuesta que tenemos es el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Por eso es tan importante estas asociaciones, estas conferencias, estos libros. Las redes sociales, Internet, nos ha dado una libertad, nos ha dado recuperar nuestra propia historia. Tenemos que ser militantes y tenemos que participar. No podemos quedarnos en casa. Hay que ver quejándonos. No. Aquí no hay tiempo para quejarse. Tenemos que actuar. Y creo que todos podemos aportar algo. Yo quería hacer una pregunta, si me permite la Provincia. Dijo que 500.000 monedas recaudó La Habana, ¿fue? O sea, qué incongruencia histórica que 500.000 monedas se recaudaran para pagar a los ejércitos y después cómo nos pagaron los señores de Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo eso, hay un dicho también que dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y claro, los vencedores en este caso han borrado, bueno, en Filipinas hicieron un desmarque histórico y generacional enorme, ¿no? Sí. Bueno, son 500.000 para la batalla, pero es que después llegaron 1 millón de pesos más y después llegó otro 1 millón de pesos más y Bernardo de Galvez permanentemente desde Nueva Orleans está dándoles dinero, a través también de la corona, a través de Diego de Gardoqui, ya anteriormente con el conde de Aranda como embajador en París se le dio dinero. Es decir, la corona española fue, no lo he dicho en alguna otra conferencia, no lo he dicho aquí, pero lo digo ahora, la corona española fue la gran financiera de la independencia de Estados Unidos. Y se nos ha borrado por completo del relato y de la narrativa. Y nosotros nos hemos dejado borrar. Ojo, cuidado, ¿eh? Nosotros nos hemos olvidado de nuestra historia y nos hemos dejado borrar. Todos los años en Yorktown se hace una conmemoración histórica de la batalla, en octubre, desde hace décadas. Pues todos los años, en esa conmemoración, está el embajador francés y la bandera francesa. La embajada española no estaba. Y la bandera española tampoco estaba. El año pasado, por primera vez en décadas, que tiene delito, tiene delito, por primera vez en décadas estuvo el embajador español y la bandera de España. Y se les regaló un real de A8, como este que tengo aquí, que les enseñé antes, de Carlos III, al museo que tienen allí. Y se les dijo, con esta moneda ganasteis vosotros la batalla de Yorktown.
que lo sepáis. Pero ha sido en el 2025, o sea, anteayer. Y sé que ha estado gente muy capaz, entre ellas Teresa Valcarce, la que colocó el retrato en el Capitolio, que sale en la película, sale también Manuel Olmedo Checa, que fue el que estuvo detrás y el que consiguió el documento, y gracias a quien Teresa supo del tema del retrato. O sea, hay un mundo aquí de historias desconocidas, algunas de las cuales yo cuento aquí, algunas de las cuales me han llegado a emocionar. Nunca pensé que pudiera emocionarme escribiendo un libro sobre una moneda, pero sí, hay 2 o 3 testimonios verdaderamente sobrecogedores. Pero claro, llevamos mucho atraso y mucha dejadez, mucho abandono. Yo a veces digo, poca leyenda negra tenemos para la que nos merecemos, por la desidia y el abandono tan grande que hemos tenido. Ahora hay una gran generación, una nueva generación de jóvenes, influencers, que se dicen, o influenciadores, comunicadores, que están en Instagram, en Telegram, en Facebook, en YouTube, que están haciendo un trabajo extraordinario. Y ahora con la inteligencia artificial más. Digo, vamos a ver, están haciendo el trabajo que nuestros catedráticos no han hecho en 80 años y que nuestros funcionarios de cultura no han hecho en 80 años. Pues a algunos les molesta y les sienta mal porque dice que no saben de historia. Pues, ¿tú qué has hecho en 80 años? Es decir, que esto es una lucha cultural, que estamos a la defensiva, que estamos bajo ataque, en mi opinión, y que tenemos que defendernos porque esto va más. Es que no paran de sacar series de dibujos animados porque además van a por los niños. Saben que el futuro está en los niños. A mí hace 2 años me dijo un señor de Madrid que su nieta va a un colegio de pago, caro, caro, de los caros de verdad, donde se enseña el inglés, y le dice la nieta, cuando se la llevó a ver el espectáculo de Malinche de Nacho Cano a Madrid, le dijo a la nieta, ay abuelo, si es que los españoles esclavizaban a los indígenas. La nieta de 8 o 10 años. Y dice el abuelo, niña, ¿quién te ha metido eso en la cabeza? Con la pasta que se están gastando tus padres en tu educación, en los colegios ingleses, para que los niños hablen inglés. Pero es que estuve en Madrid hace 2 días, solo lo cito aquí en el libro también, un país que enseña su historia nacional en inglés. Eso está pasando aquí. Ahora la Comunidad de Madrid ha sacado una ley para que los niños, por lo menos la historia, o sea, taparse las vergüenzas un poquito, que la historia se cuente en español en las clases, ¿no? Bueno, pues ya han sacado algunas editoriales separatas en inglés. Me lo estaba diciendo una profesora, diciendo, y que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo. Entonces estábamos gente heredera de Cavite y dijo, mira, pues aquí. Pero que no vale quejarse, que hay que actuar, que tenemos que tomar conciencia. Es mi opinión. No sé si te he respondido, y creo que en demasía. Disculpa por el tiempo. Más preguntas a ti también. Aquí. Cuando pensamos en Estados Unidos, pensamos tal como es hoy, pero eso no es cierto. Por ejemplo, Nuevo México no era de Estados Unidos, California tampoco era, Florida tampoco era, Puerto Rico, que creo que es el último, tampoco era de Estados Unidos. O sea, y sin embargo, en esos países se hablaba el español. Y ahora el español, ¿cómo está? Pues no digo cómo está quién lo habla, quién no lo habla, sino cómo está desde el punto de vista oficial. Hombre, yo he venido aquí a hablar de otro tema, pero creo que puedo intentar responderle. En Puerto Rico está sobreviviendo de milagro. De milagro. Está sobreviviendo. Porque la historia no termina, la historia continúa. Hasta el momento han sobrevivido. En el resto de Estados Unidos se han experimentado 2 fuerzas contradictorias. Por un lado, el español se ha perdido en Nuevo México, en California. El español originario, el antiguo, sobrevive algo en Nuevo México, en las personas mayores y en algunas personas jóvenes, pero muy poco. Y sin embargo, como decía Paco, hay un impulso que está haciendo que el español suba, pero con un desgaste tremendo. Esto lo dice mucho Jorge Luis, con un desgaste tremendo. Porque, vamos a ver, si metemos un cuchillo en la mantequilla, ¿qué se gasta más? ¿La mantequilla o el cuchillo? Pues los dos, evidentemente. Pero el cuchillo se desgasta menos que la mantequilla. Pues es un ejemplo que he puesto, ¿no? Pero da la sensación de que hay muchos hispanos que se deshispanizan a la segunda generación. Muchísimos. Cuando dicen 50 millones de hispanos, 600 millones de hispanos, eso no significa 60 millones de hispanohablantes.
Cuidado, cuidado. Hispano, ¿por qué? Porque te llames Martínez, eres un hispano, ni hablas español, hablas pestes de España, porque esa es otra. La leyenda negra en Estados Unidos es brutal. Hoy. O sea, en colegios, en universidades, se enseña odio a España. Hoy. Claro, después no nos extrañamos cuando tiran las estatuas de Junípero Serra, y la de Cervantes, y la de Carlos III y la de Colón. Porque, ¿de dónde sale ese odio? Eso es un odio que se ha inculcado ahora. Pero un odio tremendo. Hace unos años hubo un escándalo porque en Florida, en Miami, en un colegio católico, pusieron en las aulas de los alumnos carteles con los conquistadores españoles como si fueran criminales. Se busca tantos dólares de recompensa. Eso lo publicó el ABC, fue un escándalo, hubo gente de Héroes de Cavite que se quejó y lo retiraron, pero hubo que protestar. Pues eso es lo que se le está enseñando a los niños allí, se está enseñando odio. Y aquí la embajada no está haciendo nada, ni los... Entonces, ¿quién está tratando de luchar contra eso? Las asociaciones y los particulares. El pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. O sea, la dignidad de España y la historia de España está en manos del pueblo. No está en manos ni de... Da la sensación de que no está en manos de las instituciones. Sí, bueno, yo quería hacer, porque viene a colación, que ha sucedido ayer o antes de ayer. La imagen esa del otro Carlos III, porque Carlos III el primero fue nuestro Borbón, sí, y el otro Carlos III y la estatua de Galvez, ¿no? Mirándolo así, o sea que parece que ha venido a cuento de decir que realmente, bueno, Galvez fue el que dio la independencia a Estados Unidos. Sí, sí. A ver, ¿más preguntas? Algo más técnico de las monedas, por favor. Bueno, no, de lo que ustedes quieran preguntar. Ahí al fondo. Bueno, yo algo un poco simple, no sé. Si siempre se habla del real de A8, ¿de dónde sale la palabra dólar? ¿De dónde sale? La palabra dólar. Tú has llegado un poquito tarde, me parece. Sí, igual lo he explicado ya, vale. Lo expliqué al principio. Dólar significa moneda gruesa de plata. Viene de una palabra alemana que es Thaler. Thaler significa oriundo del valle. Luego, si quieres, te cuento más detalles. Vamos, el libro lo tienen perfectamente explicado. Por cierto, les digo, el libro está a la venta por 29 euros. Traigo muy pocos ejemplares porque han volado. Ya están encargados más. Lo tienen disponible en Amazon. Se ha agotado en Amazon un par de veces, pero ya lo han subido esta mañana de nuevo. Lo tienen disponible en Amazon en 29,50. Aquí está 29, ¿vale? Si no hay para todos, no se preocupe que habrá más, ¿vale? Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más cosas? Yo tengo una anécdota de hace 20 años que estuve en Oruro, en Bolivia. Oruro se llamaba, los españoles le pusieron San Felipe, bueno, allí se le ha cambiado actualmente no se ha cambiado el nombre de Oruro. Esa ciudad estaba en un monte de plata, como Potosí, allí. Y la anécdota es con el abogado que me llevaba a mí el caso de la adopción de mi hijo, que es de allí, que por cierto había mucha gente de raza autóctona de la zona. Entonces, lo que quiero decir es que me decía que toda la plata que habían extraído los españoles la habían trasladado a España. Y se podía construir, esa es la creencia que tiene, un puente de plata desde Bolivia hasta España. Y yo ingenuo le dije que no, que esa plata iba a España, pero que en España no se quedaba, que iba a pagarla a los banqueros holandeses, los flamencos, para pagar la guerra de los reyes españoles. Fui ingenuo porque no le dije, mira, ¿ves esa catedral la construyeron los españoles? ¿Ves las monedas? Eso lo hicieron los españoles. ¿Ves ese fuerte que está allí? Eso lo hicieron los españoles. ¿Ves la carretera que hay de aquí a La Paz? Esa lo hicieron los españoles. Y mi ingenuidad fue, hace 20 años, fue esa de decirle, no, es que eran para pagar la guerra de los españoles. Bueno, su respuesta no estuvo desacertada. Estuvo quizás incompleta, pero yo lo cuento en el libro, en el capítulo donde hablo de las 3 circunstancias, hablo de esto porque lo he considerado necesario. Es importante, una de las cosas en las que estamos trabajando en Héroes de Cavite, en la asociación, es crear información para la gente que no estudia historia.
contenido sencillo de leer para entenderlo, para contestar, porque hay que contestar siempre. Yo he escuchado, vengo escuchándolo de hace 20, 25 años, incluso a Fernando Lázaro Carreter, creo que escribió una vez un artículo sobre esto, diciendo que hay que ver, que incluso mi padre me acuerdo una vez que me dijo, esto hace 25 años, que una guía turística en Italia le dijo que los españoles eran los únicos que se avergonzaban de su historia. Hace 25 años. Sí, claro. Entonces, es conveniente, por eso es tan importante y tan necesaria la labor asociativa de los particulares. Por eso tenemos, creo, el pueblo tiene que tener una posición activa, no pasiva, sino proactiva, de colaborar, porque es nuestra comunidad la que está siendo denigrada e insultada. Somos nosotros los que tenemos que recuperar un poco esa dignidad, ¿no? Ese es el motivo de estas asociaciones. Yo solamente... ¿Esto funciona? ¿Está funcionando? Solamente me parece, me acabo de pensar que un ejemplo para mí muy importante es que la reina Isabel, en 1504 o 1500 muy poco, consciente y hace, ahora mismo no sé cómo se llama. El codicilo de su testamento, en 1504. Quiero decir que dice que los matrimonios entre españoles y nativas, está permitido, lo consiente y lo hace incluso, bueno, que los hijos de españoles y nativas llegan muy alto en la corona de Castilla. Y sin embargo, en Estados Unidos, el matrimonio entre negros y blanquitos, o como le queráis llamar, hoy, anglosajones, hasta 1967, no está permitido. Con ese ejemplo yo creo que no se necesita mucho más. Claro, pero esto es lo de siempre. No sirve que la historia fuera como fue. Hay que estar recordándola permanentemente, defendiéndola permanentemente. Porque si no, y llegar a los jóvenes, que son el futuro, hay que hacer una labor pedagógica. Mira cómo ellos hacen teleseries de dibujos animados, donde los españoles son siempre los malos. Siempre. Y los piratas los buenos. Hace poco ha habido un escándalo con una serie de Marvel, donde ponían a Isabel la Católica mal, a los españoles fatal, los indios buenos, y había un aliado de los indios que llevaba la bandera británica aquí puesta. Es decir, eso es por todos lados, eso es leyenda negra. Es que la leyenda negra no se queda en los grabados de Teodoro de Bry del siglo XVI, es que tenemos leyenda negra hoy en día, todos los días, en cada cosa, porque las teleseries, los canales de televisión, son todos anglosajones. Y encima, las producciones nacionales nos echan más mierda todavía, pagados por fondos de inversión anglosajones. O sea, que tomemos conciencia. Tengo una compañera en Sevilla, venezolana, de padres españoles, que dijo el otro día una cosa hace ya. Dice, Carlos, aquí hay que tomar conciencia. La gente tiene que tomar conciencia, porque estamos desconcienciados por completo. Tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando el futuro cultural de nuestra cultura, de nuestra civilización, y que nos van comiendo y nos van royendo poco a poco. Tenemos que despertar. Ahora hay un despertar hispanista que se dice, ¿no? Con Marcelo Gullo, Patricio Lons, Roca Barea, José Luis López Linares y mucha más gente, pero que nos atañe a todos en nuestro día a día, que tenemos que tomar conciencia. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el libro, por favor? ¿Alguna pregunta me concluimos? Bueno, brevemente, Julián, si me permite. Sí. Resumidamente, ya lo digo aunque no me pregunte. El libro tiene 25 capítulos. 25 capítulos donde cuento todo lo que yo he contado, bastante más. Tiene el último capítulo, que me sorprende que no me hayan preguntado por esto, porque siempre me preguntan por esto. Sobre el signo del dólar. Pues bien, el capítulo 25 se lo dedico al signo del dólar, ¿vale? Igual has leído bien el periódico. Desmitifico por completo muchas teorías. He llegado a mi propia teoría y a mi propia conclusión. Yo me he quedado sorprendido de que nadie haya enunciado esta teoría antes. Creo que soy el primero. No me consta que haya habido nadie que la haya enunciado, pero sin embargo tengo el más firme convencimiento de que mi teoría puede ser correcta, es la correcta. Pero bueno, ahí lo dejo, son 84 páginas. Es un poco
pero lioso, pero creo que está muy bien argumentado y no les va a quedar ninguna duda de dónde viene el signo del dólar cuando lo lean, si tienen ocasión de leerlo. 84 páginas, ese capítulo. Ese capítulo. No el libro entero. No, el libro son 874. Bueno, pues... Pero me han dicho que no se asuste la gente, que es muy cómodo y muy fácil de leer y muy llevadero, me han dicho. Bueno, Por cierto, aquí están las monedas para los que quieran. Para la pueden observar. Yo he dicho en algún sitio cuando lo vi que para mí lo me ha hecho más por la historia de la hispanidad. 15 minutos de un tal Benito ¿eh? ¿No piensas igual que yo? Totalmente. Que muchos años ahí peleando. Benito Antonio Martínez Ocasio. Además lo ha dicho con todos sus apellidos. Sí, sí. Ha hecho bueno, los cursos de español por lo visto se dispararon en los días siguientes. Y no, el Instituto Cervantes se volvió loco. Pues hay gente en el mundo. Pues hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Pero es que los jóvenes realizadores, fijaros, es que es una confluencia de voluntad popular, de verdad. Hay gente maravillosa. Yo estoy conociendo gente maravillosa. Del año pasado se está organizando en Salamanca todos los años. Este año hace unos días ha sido el segundo. Un encuentro que se llama ComIS, Comunicadores Hispanos. Gente que viene de Estados Unidos, gente española, que son gente que tiene un canal en YouTube y son hispanistas y se reúne, gente joven, la media será de 30 años o de 25 años. Eso es lo que necesitamos. Y llegar a los jóvenes y llegar a los niños, eso es lo que necesitamos. Ahora se está haciendo una película de Blas de Lezo con inteligencia artificial. Por cierto, les invito a los que quieran saber más, todos los años, en octubre, la asociación nuestra, Héroes de Cavite, organiza en Cartagena un congreso y se llama Hispanidad Cartagena. Ha venido Marcelo Gullo, ha venido Patricio Lons, ha venido Ramón Tamames, todos los años viene José Luis López Linares, viene gente muy buena. O sea, los que tengan interés pueden venir, conocer gente magnífica. Somos un poco el epicentro del alma un poco hispanista en España, ¿no? Les invito a que si tienen oportunidad... Cartagena de España, ¿no? Cartagena. Cartagena de Murcia, exactamente. Sí. Bueno, pues yo creo que se merece un gran aplauso, ¿no? Y ahora, antes de examinar las monedas, pues vamos a darle un pequeño obsequio por parte del Ateneo y también la Orden de Santa Bárbara también le va a ofrecer alguna Se me ha cosa. olvidado comentarles. Es que la moneda de la que hemos hablado de 8 reales del siglo XVIII es la moneda que financió todas las casas palacios que hay en Cádiz, todas las casas palacios que hay en el puerto de Santa María y todas las casas palacios que hay en Jerez y en gran parte de España. Porque esta moneda de 8 reales, que aunque fue acuñada en América y puede sonarnos tan lejana y tan extraña, entraba en España por la bahía de Cádiz. Iba hacia el norte a través de Cádiz, Puerto Real, Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y el río Guadalquivir. Así que es una moneda que lejana en la historia, debemos de tenerla presente mucho más de lo que en principio podemos creer o imaginar. Muy bien.